Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y es reconfortante estar en un espacio como este. Reconfortante por una sencilla razón. Los debates, los análisis y el pensamiento sobre la política exterior, o más macro, sobre el mundo, normalmente están ausentes de, ya no diría las páginas de los periódicos o las charlas cotidianas, sino lo que es más importante, lejos del pensamiento en general, de nuestra dirigencia política. Y tenemos que pensar, quizás, primero en el corto plazo, en el muy corto plazo. Charlábamos recién antes de entrar acá a este recinto, que Argentina por los próximos años va a estar íntimamente ligada al mundo, por una sencilla razón, porque los países industrializados más los organismos internacionales de crédito van a ser fundamentales para que la Argentina pueda emerger de esta situación crítica, aunque ya la palabra crítica está tan gastada que no sé si tiene sentido en que nos hallamos hoy en día. Y para eso es necesario fundamentalmente que nuestra sociedad, y cuando digo nuestra sociedad, digo los sectores dirigentes, los políticos, los sindicales, los empresariales, los intelectuales, sean capaces de acordar ciertos ejes básicos de política exterior. Y esos ciertos ejes básicos para un país como la Argentina son fundamentales porque si nosotros vemos los saltos que hemos pegado del año 83 en que comenzó la restauración democrática al día de hoy, realmente son notables. Yo recuerdo como uno de los primeros hitos de la democracia argentina el famoso discurso o enfrentamiento que el presidente Alfonsín hizo a Ronald Reagan en el Jardín de las Rosas, en Washington, con motivo de lo que era en ese momento la guerra en Nicaragua. A partir de allí hemos recorrido el camino de las relaciones carnales o el camino del enfrentamiento a el imperialismo estadounidense. Es muy poco tiempo para variar tanto, ¿no es cierto?, y que el mundo nos tome en serio. Entonces yo creo que una cosa central de este acuerdo es evitar estas volatilidades, y no es tan difícil. ¿Por qué? Porque fundamentalmente en los tiempos que vienen vamos a tener que enfrentar dos problemas centrales. Uno que hace a la Argentina como nación, que es la reconstrucción, y para ello vamos a necesitar, como decía antes, tener un medio ambiente amistoso que nos ayude en estos desarrollos económicos y financieros que vamos a necesitar. Y el otro que es un hecho muy importante. El mundo que conocimos hasta hace pocos años antes no existe más. Digamos, desde la segunda posguerra, ¿qué etapas atravesamos? Primero, la de la bipolaridad de la Guerra Fría. Con el derretimiento de la Unión Soviética y su eje y su esfera de poder, apareció lo que fue, en cierta manera, o que se llamó la Pax Americana. Es decir, la hegemonía indisputada de los Estados Unidos a nivel global. Hasta que los Estados Unidos decidieron entrar a la aventura de Irak. Y ahí comenzó una suerte de desagregación o pérdida relativa, pero constante, del poderío estadounidense a nivel mundial. Hoy en día estamos ante un mundo, vuelvo a insistir, de que no existe tal cual lo conocimos, pero tampoco sabemos hacia dónde marcha. Y en este hecho puntual que ahora estamos viendo entre este enfrentamiento de Estados Unidos con China, el fin de lo que la teoría o algunos teóricos llaman el fin de la China America, es decir, de esta alianza estratégica entre Estados Unidos y China que se vivió muy intensamente, sobre todo en el gobierno de Barack Obama, a una política de duro enfrentamiento. Y nos equivocaríamos si viésemos que ese enfrentamiento apunta solamente a cuestiones comerciales. Nos equivocaríamos muchísimo. Aquí lo que está en juego, en última instancia,
Esta es una manifestación de que se le ponga el 25% a los 200 o 250 millones de ventas, billones americanos, a las ventas chinas en Estados Unidos, o se ampliará a los 540, que es el total del comercio, o si China retaliará sobre el 1.3 o 1.4 trillones que tiene, siempre hablando de dólares americanos, ¿no?, de la deuda externa estadounidense, sino lo que es la primera batalla realmente significativa que vemos por si el mundo va a continuar tal cual lo conocimos antes, con algunas reformas, es decir, el famoso business as usual, o si realmente donde Estados Unidos va a imponer el poder de sus desarrollos económicos, militares, financieros, etcétera, 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 y va a impedir el desarrollo de China y por lo tanto la emergencia de un mundo multipolar, o si realmente la resiliencia china va a hacer que Estados Unidos tenga que torcer su brazo y marchemos firmemente a un mundo multipolar. Y ese no es un tema menor para nosotros, no es un tema menor. Como tampoco es un tema de las novedades que estamos viendo en el mundo. Por ejemplo, ¿qué va a ser el futuro de la Unión Europea? ¿Qué pasará con el Brexit? ¿Qué pasará con los movimientos emergentes independentistas que hay en Europa? Porque, por ejemplo, imaginemos por un minuto de que el Brexit, como todo parecería indicar hasta el momento, aunque nunca se sabe, que realmente se hace efectivo y el Reino Unido sale de Europa. Por ejemplo, desde un punto de vista comercial, a nosotros nos sería muchísimo más benéfico, por una sencilla razón. Se acabarían las barreras que pone la Unión Europea a un montón de nuestras exportaciones y tenemos economías complementarias con el Reino Unido. Pero eso es bueno para el mundo, es bueno para la seguridad internacional. Yo tengo mis serias dudas. Sería tirar al traste un ejercicio colectivo muy importante de construcción supranacional que lleva de los fines de los 40 en adelante. Y vemos que no solamente este fenómeno de disgregación que se da a nivel de la Unión Europea se da en Gran Bretaña, lo vemos en otros países, en muchos países. El problema en Bélgica, los problemas en Italia con la secesión o la protosecesión, ahora la palabra proto está de moda, en la protosecesión en el norte, con lo cual lleva a que empecemos a encontrar en el mundo una suerte de tufillo, un lejano aire de familia a lo que fue la Europa de la entreguerra la entreguerra del siglo XX. Y esto lleva a otro fenómeno que podemos verificar, la pérdida de eficiencia y la pérdida de operatividad de los organismos internacionales. El multilateralismo hoy en día está profundamente enfermo. Las Naciones Unidas ha pasado a ser más o menos una parte del decorado internacional y lo mismo se puede decir de la OEA. Y los fracasos están a la vista. Venezuela es uno de los paradigmas del fracaso del sistema interamericano de organización política. Vemos que tratan de armar mesas solucionadoras, entre comillas, de conflictos de todas partes del mundo. Y la OEA tiene un papel muy secundario. Hasta el Grupo de Lima ha desplazado a la OEA en lo que es la iniciativa de América Latina, el Caribe y los Estados y América del Norte. Entonces encontramos este mundo en disgregación y nosotros nos tenemos que plantear, bueno, ¿desde dónde nos tenemos que parar? Yo creo que hay una frase que define bien cuál puede ser la ruta de una nación y fue dicha hace muchísimo tiempo por un primer ministro inglés, Lord Palmerston, que todos recordaremos, es muy conocida y muy citada, de que los países no tienen alianzas permanentes, sino que tienen intereses permanentes.
Y Argentina creo que tiene que empezar a grabarse en su ADN esta frase de una manera muy significativa. Por una sencilla razón, nosotros no tenemos claro cuál es el interés nacional de la Argentina. Y en esto coincido muchísimo, en el sentido que creemos que hoy en día el interés nacional de la Argentina y por lo tanto una de las funciones centrales de la política exterior es tratar de mejorar los niveles de bienestar de nuestra población. Que eso no es solamente darle una copa de leche o 2 horas más de escuela a los chicos. Implica todo un tramado, no solamente hacia adentro de la frontera, sino hacia afuera de las fronteras, de ver qué es útil para esto. Un país sin desarrollo, un país sin crecimiento, si un país sin una mejor distribución de la riqueza, no tiene futuro. Porque estamos viendo que hoy ya no más depende el poder de las naciones, ni de los territorios, ni de los recursos, ni siquiera del capital financiero que tenga. Depende fundamentalmente de las capacidades cognitivas que sea capaz de sumar. Y en eso la Argentina ha quedado terriblemente atrasado. Hagamos cuentas muy similares. Antes de que comenzase el proceso militar, el nivel de pobreza de la Argentina era del 4%. Hoy en día debemos andar bollando ya en el 35, 36%. Han pasado gobiernos de todos los pelajes, de todas las ideologías, tiranías horribles, gobiernos más o menos autoritarios y gobiernos democráticos. Y vemos que esa curva sigue aumentando inexorablemente. Argentina tiene que definir, vuelvo a insistir, que la identidad nacional y el interés nacional son cosas que en el corto plazo y en el mediano plazo tienen que estar íntimamente unidas. Nuestra política exterior tiene que ser una política muy agresiva, obviamente en el buen sentido de la palabra, muy activa. Nuestros diplomáticos son, y veo algunos de ellos a pesar de las luces que son muy fuertes, veo algunos sentados acá en línea directa. Creo que son una élite de la burocracia argentina que le ha costado mucho a la Argentina formarlos y a nuestro pueblo también le ha costado muchísimo. Y en eso creo que hay que instarlos porque son elementos, en la corta experiencia que yo he tenido, realmente de un valor excepcional, que muchas veces el aparato burocrático les pone un cierto tapón a las posibilidades de este desarrollo. Pero creo que ha llegado el momento en que ellos tienen que hacer valer su iniciativa personal, cosa que hacen en muchísimos casos. En otros, desgraciadamente, se los deja de lado. Creo que tenemos que ver que ha renacido, aparte como último dato, pues ya me sacaron la tarjeta amarilla, como último dato, que tenemos que estar muy atentos a los conflictos que se están desarrollando en el mundo, porque vuelvo a insistir, son las posibilidades de reformatear o de mantener con algunos cambios los formatos. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de la respuesta inmediata. La Argentina tiene que responder a los desafíos que le plantea el mundo exterior, que cada día diseña más y limita más nuestras posibilidades autonómicas, no solamente en la Argentina, sino en todas partes del mundo. Tenemos que tener una capacidad de adaptación altísima. Como bien se dijo, estamos utilizando herramientas de décadas atrás para hacer frente a problemas que para nosotros están décadas adelante. El mundo se ha desarrollado en los últimos 20 años de una manera muy vertiginosa en todos los aspectos, desde las calidades de vida de las poblaciones hasta los desarrollos de la inteligencia humana, hasta el desarrollo de las altas tecnologías. Nosotros hemos retrocedido violentamente y el mundo no nos espera. El mundo avanza a paso acelerado y continuo. Y desgraciadamente, si nosotros no nos ponemos a este tren que nos está demandando el mundo hoy en día, nuestro destino va a ser como el de algunas naciones que tuvieron que esperar casi 3 siglos para renacer
después de haber sido grandes imperios y hoy están intentando volverlo a hacer. Nada más, muchas gracias.